Eh, Cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos detalles y muchas enseñanzas. Y una de ellas es acerca de la multiplicación, como hemos visto ya en la lección, ¿cierto? Y en la lección nos habla de Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la lección pedía que subrayemos tres palabras, ¿no? Tres frases de acá, y que son id, es bautizándolos, y también enseñándoles, ¿no? Cada una de estas palabras nos muestran una verdad acerca de lo que es nuestra misión, ¿no? El hecho de ir involucra lo que hablábamos la semana pasada, del testimonio, de evangelizar. Luego el bautizar. El bautismo es un mandato del Señor, lo cual más adelante vamos a estar hablando. Y luego tenemos que enseñar. Y este es un mandato para todos, no es solamente para los maestros. Entonces, estos tres puntos son importantes que nosotros lo debemos considerar a lo largo de nuestra vida de cristianos. Al mismo tiempo, hay un plan, ¿no? Y el plan que Dios ha establecido con su iglesia es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí en Hechos 1:8, nosotros vamos a ver con claridad lo que el Señor les habló a los discípulos y cómo iba a ser su rol de enseñar y de evangelizar. Y ahí en el manual tenemos esta figura, ¿no? Que ustedes ven en el centro, está Jerusalén, yo le he puesto Manchay, en Judea le he puesto Perú, en Samaria le he colocado América y en los fines de la tierra el mundo, ¿no? Entonces el mandato del Señor es primero nuestra Jerusalén, que representa el hogar de los discípulos, donde están los amigos, donde están nuestros conocidos, podríamos denominarlo Manchay. Judea es las regiones más cercanas, ¿cierto? Y ahí podríamos decir el Perú. Samaria es otra región con diferentes costumbres, como lo es América, ¿no? Y lo último en la tierra, el resto del mundo. Uno de los lemas que tenemos como iglesia es de Manchay al mundo. Significa de que si Dios nos ha salvado con un propósito de que nosotros podamos no solo pensar en este tiempo, sino pensar también en lo que va a ser el futuro. Y para eso, en nuestro manual nos da una estrategia, ¿no? Una estrategia, es decir, el discipulado. Y nos presenta tres puntos claves: ganar, edificar, enviar. El ganar tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento, el ir y bautizar. El bautismo es importante, el bautismo es una enseñanza muy importante que el Señor lo dio. Luego que ganamos a alguien, evangelizamos, se bautiza, tiene que edificarse, ¿no? Tiene que edificarse. Y la edificación tiene que ver con la enseñanza. Y luego el enviar nos desafía que nosotros hagamos algo más que estar sentados escuchando. Nos invita a que nosotros vayamos por otras personas, ¿no? Gente por Cristo, obedecer todo lo que les ha mandado. Y eso nos lleva a lo que nuestro cuadro en la lección hablaba de la multiplicación. ¿Recuerdan esta figurita? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú me has escuchado. Es decir, yo te gané, yo te evangelicé, tú me escuchaste, te has edificado, ahora tú vas a ser enviado y tú tienes que encargar a otros, lo mismo que yo te he enseñado, le tienes que enseñar a otros. Y ese es el desafío para este grupo también, mis hermanos y hermanas, que lo que estamos aprendiendo aquí es para que en algún momento ustedes lo enseñen a otras personas. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus hijas, pueden ser sus familiares, pero esto no debe quedarse aquí entre nosotros. Dios les está permitiendo prepararse para luego enseñar a otros. Y esto de la multiplicación
Ustedes vieron en su cuadrito, ahí en el manual, cómo es que de pronto si uno gana una persona, ¿no es cierto? A lo largo de 16 años habrá ganado más de 17 millones de personas. Esto nos habla de el desafío de ganar un alma para Cristo, ¿no? Y que no debemos nosotros descuidar ninguna persona para hablarle el evangelio. Miren, esta es una de las primeras fotos que nos tomamos cuando recién llegamos el año 99-2000 a Manchay. Esto ya fue en el terreno, más o menos el año 2003-2004. Aproximadamente estuvimos algo de 35 hermanos allí. Ahí he contado, hay 6, 7 difuntos ya. De ese grupo ya hay 7 difuntos aproximadamente. Es decir, casi el 20% de los que estuvieron en ese primer culto, esa primera reunión, ya el Señor se los ha llevado. Y esta foto fue la última que nos sacamos antes de la pandemia, ¿no? Es decir, ha habido sí una multiplicación dentro de nuestra iglesia. Y de una u otra manera la pandemia como que no nos permite ver esto, pero estamos creciendo y estamos también fortaleciendo nuestra fe. ¿Por qué le decía que el bautismo es importante? Les voy a mostrar varias imágenes de diferentes grupos que se bautizaron en la iglesia, ¿no? Este fue uno de los primeros grupos. Todos estos que están presentes en esta foto, bueno, eran solteros. Ahora ya varios de ellos están casados, ¿no? Porque ya fue hace muchos años, ¿no? Esta es otra foto, otro grupo de hermanos que también, miren, este es de 2014, ¿no? También ellos, y acá hay la hermana que está a mi lado ya es difunta, con esta temporada del COVID falleció esa hermanita, igual este grupo, miren, ahí al lado están 2 hermanos. Si ustedes lo conocen a Oliver, el flaquito es Oliver, ¿ya? Por si acaso, miren, está bien delgado, ahora está un poquito más. Ahí está Yesenia, de repente la conocen a ella y a Noé. Son hermanos que de adolescentes ellos se bautizaron, ¿no? Igual que ustedes, recibieron instrucción bíblica y se bautizaron, ¿no? Acá hay otro grupo, ¿no? Otro grupo de hermanos que también obedecieron al Señor en el paso de obediencia que es el bautismo. Este es otro grupo, ¿no? Este fue el año 2012, según la foto. He buscado en mi archivo y he tratado de colocar todas las fotos para que ustedes vean cómo es que año a año diferentes grupos de hermanos se han bautizado. Ustedes le ven ahí a un hermano, un joven con la nariz rota. Había estado jugando fulbito y se rompió la nariz y me dijo, ¿cree que yo me pueda bautizar? Se va a mojar todo mi parche, ¿no? Así que le pusimos un plástico y un pañuelo y lo metimos al agua así porque él quería bautizarse, ¿no? En su ánimo de obedecer al Señor. Aquí hay otro grupo de hermanos que también se bautizaron. Y como ustedes ven, miren, acá hay otro grupo, de repente algunos de ustedes ya lo conocen, son hermanos que, igual que ustedes, llevaron su curso de cimientos y el Señor les permitió luego en el río, acá en Manchay, obedecer el mandato de bautizarse. Cuando no hubo agua en el río, lo que hicimos fue conseguir una piscina y en la iglesia hicimos esta piscina y ahí bautizamos a otro grupo, ¿no? Y este es el grupo que se bautizó en la iglesia, ¿no? El hermano de la silla de ruedas, bueno, Robert, ya también está en la presencia del Señor. Justo él, antes que empiece el COVID, el Señor se lo llevó. Y bueno, fue él uno de los hermanos que siempre oraba por su sanidad, ¿no? Y nosotros le decíamos, si tú no te sanas aquí en la tierra, en el cielo vas a estar caminando por las calles de oro. Y de seguro que él está ahí acompañando al Señor, ¿no? Este otro grupo que también se bautizó en la iglesia, porque en esa época no había agua en el río, y acá este es uno de los penúltimos grupos, ¿no? Y este es el último grupo que bautizamos ahí en el río, aquí en Manchay, ¿no? De modo de que esto es importante, hermanos. Y creo yo que dentro del tema de ahora nos habla de bautismo, pero yo quiero ahondar un poquito más, ¿no? Y de repente sembrar en ustedes este deseo y este desafío para que en algún momento ustedes obedezcan. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesús demuestra públicamente que es un discípulo de Él. Por lo tanto, el bautismo es un símbolo exterior de una transformación interior. Una persona se bautiza porque el Señor Jesús ha hecho un cambio dentro de su vida. Ha hecho un cambio que le ha guiado a poder ser transformado
y esa transformación es de adentro hacia afuera. Al mismo tiempo, el bautismo consiste en ser sumergido y ser sacado del agua, confesando que en símbolo que Él ha muerto con Cristo y que ha resucitado. Usted ve en la imagen, está la persona ahí antes de bautizarse, luego cuando se le sumerge en el agua, es un símbolo de la muerte de Cristo, es como que se está identificando con la muerte de Cristo, y cuando sale del agua, se está identificando con la resurrección de Cristo y sale a vivir una vida ya diferente. El bautismo es una enseñanza externa para que nosotros digamos a los testigos de aquel tiempo, de aquel momento en que nos vamos a bautizar, de que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? Y el bautismo es una demostración pública de mi fe. La palabra bautizar proviene del término griego baptizo, que significa sumergir o hundir. Es decir, bautismo significa que yo sumerjo, yo hundo algo en el agua. Por eso es que nosotros cuando bautizamos, bautizamos hundiendo a la persona en el agua. De modo de que esto es lo que nosotros debemos tener presente. Perdón un ratito, voy a poner un cable de internet, hermanitos. ¿Puedes traer el cablecito? Muy bien. Esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir tela en tinta. La tela o lana se sumergía o se bautizaba totalmente en la tinta para quedar teñida. El término bautizo era el término griego, el baptizo, significa, no sé si usted alguna vez ha colocado una olla y ha colocado tinte y ha sumergido una tela o una ropa y la ropa se tiñe del color del tinte. Entonces, ese acto antiguamente de teñir, para teñir, no decían vamos a teñir, sino vamos a baptizar, ¿no? Vamos a bautizar. Y Pablo utilizó ese término para poder enseñarnos de lo que es el bautismo, ¿no? De modo que el bautismo, miren como esta imagen dice, simboliza la muerte de Cristo, simboliza la sepultura de Cristo y simboliza la resurrección de Cristo. Es un símbolo, no es que ocurre. Cuando yo me preparo para bautizarme y estoy ahí, normalmente le preguntamos si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. La persona responde sí, luego inmediatamente lo sumergimos en el agua y luego se levanta la persona como un símbolo de que está muriendo con Cristo, está siendo sepultado con Cristo y al mismo tiempo está resucitando. Por eso el bautismo es un símbolo y el símbolo de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo, esta es una frase que lo tenemos, es una ceremonia que simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando estamos en el agua para ser bautizados, damos testimonio al hecho de que hemos sido crucificados con Cristo. Cuando nos sumergen, ilustramos que somos sepultados con Él, y cuando nos levantan del agua, representamos nuestra resurrección. Es decir, es un acto simbólico, no es que eso ocurra dentro de nosotros, porque ya la vida de Cristo está en nosotros al haber recibido a Cristo. Lo vuelvo a colocar en este gráfico para que quede bien claro. El bautismo significa que yo me identifico con la crucifixión. Yo me identifico con la sepultura de Cristo y me identifico con la resurrección. Así como el Señor Jesús fue crucificado, luego fue cubierto en una tumba y cerrada la tumba, luego Él resucitó. De igual manera, yo cuando me acerco y entro al agua, me estoy identificando, como ven esa figura de ese hombre que está como crucificado con Cristo, me estoy identificando con su muerte. Luego cuando me sumergen al agua, es como que si me estuvieran sepultando, y cuando yo salgo del agua, es como que yo estuviese resucitando con Cristo. Es un símbolo, no es que eso suceda. Entonces, el apóstol lo presenta de esta manera para que nosotros entendamos que al bautizarnos nos estamos identificando con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ahí surge la pregunta: ¿por qué debo bautizar? ¿Cierto? Entonces, primero porque los creyentes de la iglesia primitiva se bautizaban. Los primeros creyentes se bautizaban. Entonces, el bautismo es un estilo de confesión pública de lo que uno ha comenzado a vivir, una nueva vida en Cristo. El acto en sí no me salva, sino que manifiesta que yo tengo fe en Jesús. Entonces, el bautismo
no incrementa mi salvación, ni tampoco hace de que yo esté mejor en mi relación con Dios. No, el bautismo en sí es un símbolo. Es un símbolo que nos hace ver y hace ver a los demás de que yo he empezado una nueva relación con el Señor Jesucristo. De modo de que el bautismo lo ejercían los hermanos en la iglesia primitiva. Por eso es que en Hechos 2:38 dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, antes de bautizarse debe haber arrepentimiento. Miren ustedes, dice: arrepiéntanse y bautícense. No dice bautícense y después cambien, no. Primero tienen que cambiar, luego se bautizan. Hay personas que dicen: primero voy a cambiar para recién yo ver si recibo a Cristo o no. No, uno tiene que venir tal cual como está y el Señor Jesucristo es el que va a hacer el cambio, pero yo tengo que decidir no volver a hacer lo que estaba haciendo antes de conocer a Cristo. Entonces, el arrepentimiento es primero, el arrepentimiento precede a lo que es el bautismo. Entonces, cuando uno mira esto, uno se da cuenta de que la Biblia con claridad nos enseña de que el bautismo no nos salva, pero el bautismo es parte de nuestra obediencia a Dios. Miren, este texto dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Miren cómo es el orden. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje. ¿Qué significa? De que Pedro predicó y ellos escucharon el mensaje, recibieron el mensaje, se entregaron a Cristo, recibieron a Jesús como el Señor y Salvador y luego fueron bautizados. Entonces, primero le vino la salvación, como ya hemos hablado. Primero le vino el perdón de pecados. Clases anteriores le hemos visto. Entonces, ahora ellos deciden bautizarse. Dice que en ese momento se convirtieron 3,000 personas, ¿no? Solo Pedro predicó y ya hubieron 3,000 nuevos creyentes, ¿no? Imagínense bautizar a... Normalmente cuando vamos a un bautismo nos demoramos más o menos media hora, entre 8 o 9 personas. ¿Cuántos habrán demorado en bautizar a 3,000 personas, ¿no? ¿Se imaginan ese bautismo enorme? Cada apóstol agarrando a uno y bautizando, eso debe haber sido una gran fiesta. Pero antes del bautismo, ¿qué ocurrió? Primero recibieron la palabra, primero se arrepintieron. Entonces yo me bautizo porque yo ya creo en Jesús, yo ya he dado testimonio de que Jesús me cambió. ¿Por qué debo bautizarme? Porque los hermanos de Samaria también se bautizaron. Este texto de Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Fíjense, acá ya incluye a mujeres. Cuando nosotros vemos en los pasajes anteriores, no sé, lo voy a regresar, dice: subieron unas 3,000 personas. Hay otros textos que habla de hombres, ¿no? Pero acá ya dice que se bautizaron hombres y mujeres. Es decir, el bautismo no es solamente para un grupo de personas, es para todos, ¿no? Es para todas las personas que ya recibieron a Cristo. También vemos, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles hubo un hombre que había ido a Jerusalén a adorar y se estaba regresando a su casa, y Felipe fue guiado por Dios para hablarle. Y dice: mientras iban por el camino, Felipe ya le había evangelizado, mientras iban por el camino, estaban en su carruaje, como ven en la foto allí, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Es decir, Felipe le había estado hablando, como Pedro habló, Felipe le había estado dando el mensaje de salvación y el eunuco creyó y seguramente le habló del bautismo, y cuando pasaron por un río, el eunuco, que era un título oficial de un funcionario, un alto funcionario, le dijo: mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso significa de que Felipe le habló que se tenía que bautizar y él entendió también que dijo: muy, ahí hay agua, ¿me puedo bautizar o hay algo que me impide? Y Felipe lo bautizó, ¿no? De modo de que el bautismo es una decisión personal también.
Es una decisión que yo la tengo que tomar. El apóstol Pablo también dice dice al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesús se le aparece en el camino y le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae del caballo y tiene su encuentro con Cristo y escucha la voz. Saulo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice, anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. En Damasco había un hombre llamado Ananías, un discípulo de Jesús, que el ángel le dice, anda a ese lugar, ahí va a estar Saulo. Y él le cuestionó al ángel, pero Señor, si este hombre nos persigue, nos mata. Él le dijo, ve porque él es un instrumento. Cuando fue Ananías, oró por Pablo, como había quedado ciego, se le cayó, dice, de los ojos como escamas y recobró la vista, inmediatamente lo bautizó. Es decir, el bautismo en la Biblia es algo que corresponde a todos los creyentes, no es algo solamente para algunos, es para todos, es un mandato de Dios. Cuando Pablo estaba en la cárcel y ahí había un carcelero, el guardia, en Hechos 16:33 dice, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Miren, acá ya el carcelero no solamente se bautizó él, sino que también involucró a su familia. Por eso es que en la clase de testimonio de la semana pasada vimos la importancia de evangelizar. Y hoy día hemos visto al inicio la importancia de evangelizar nuestra Jerusalén, que representa nuestro entorno familiar más cercano. Y igual fueron bautizados él y toda su familia. Y de seguro que acá habían pequeños también, ¿cierto? Nosotros como Iglesia Alianza bautizamos a niños a partir de los 12 años con el consentimiento del papá. Si el niño entiende, comprende el significado del bautismo y quiere hacerlo, con la aprobación de papá y mamá, en este caso, se le bautiza. Pero también tiene que llevar el curso y tiene que entender el por qué se bautiza. Menos no porque más o menos se identifica que a esa edad un poco los niños ya están tomando decisiones, ¿no? Aunque ahora con todos los adelantos ya 10, 9 años los niños ya van muy, muy por delante, ¿no? Pero se ha establecido eso como una edad prudencial, ¿no? Ahora, esto de repente nos lleva a preguntarnos, muy bien, entonces, ¿qué requisitos debo cumplir para ser bautizado? Si ya sé qué es el bautismo, ya sé cómo es que empezaron el bautismo en la iglesia primitiva, ¿cuáles son los requisitos para yo ser bautizado, bautizada? Primero, reconocer que somos pecadores y debemos aceptar consciente y emocionalmente que hasta aquí he vivido de espaldas a Dios. Esto significa arrepentimiento. Y si nosotros ya nos hemos entregado a Cristo, ya cumplimos con este paso. Si alguien quiere bautizarse, primero tiene que arrepentirse. Y arrepentimiento significa reconocer nuestra condición de pecadores delante de Dios. Y si ya lo hemos hecho, bien, porque ya el Señor empezó a trabajar en nuestra vida. Arrepentirse de su pecado significa tomar la firme determinación de cambiar de actitud, de llevar una vida controlada por Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, yo no me voy a bautizar y seguir siendo el mismo, ¿es cierto? Yo ya tengo que haber cambiado para poder practicar el bautismo, porque al final no lo estoy haciendo para demostrar a otros, estoy haciéndolo porque yo quiero dar testimonio de que el Señor ha obrado en mi vida. Y el cambio muchas veces es prolongado, no necesariamente hay cambios de la noche a la mañana, puede haber cambios de la noche a la mañana, pero en algunos casos se demora un poco más de tiempo y hay que tener paciencia y hay que poner de nuestra parte en cuanto a lo que podemos para que esos cambios en nuestro estilo de vida se dé. ¿Qué requisito debo cumplir para ser bautizado? Bueno, pedir perdón confesando sus pecados. Eso implica pedir perdón por cada uno de los que se acuerda que cometió en el pasado. Esto habla de que yo tengo que arreglar bien mis cuentas con Dios antes de ser bautizado. Y si yo ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, ya le pedí perdón, entonces por ahí como que ya estoy cumpliendo los requisitos, ¿no? Y luego aceptar a Jesucristo como el único que puede salvar y mandar en su vida. Usted debe estar convencido totalmente de que el único camino para lograr la salvación es Jesucristo. No hay iglesia, santo, entre comillas, ritual que produzca la salvación de su alma. Solo la persona de Jesús es el medio por el cual sus pecados han sido perdonados. Entonces, mira mi hermano, mi hermana,
nosotros ya hemos cumplido estos requisitos y ya estamos en esta clase. Solo nos toca decidir. Y quizá como ese funcionario que le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo mejor te pregunto, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Algo te impide? Entonces, de repente, más adelante, respondes a esas interrogantes, ¿no? Ahora, si yo ya fui bautizado antes, ¿debo volver a bautizarme? ¿Debo volver a hacerlo? Si usted se bautizó después de haberse arrepentido y creído en Jesucristo, no necesita volver a hacerlo. Es decir, a veces nosotros empezamos los caminos del Señor, nos bautizamos y nos apartamos, y luego regresamos nuevamente y se nos capacita, pero ya no te debes bautizar. Uno se bautiza una sola vez. No es 2 veces, no es 3 veces. No es que esa no salió bien, no. Uno se bautiza una sola vez, ¿no? Como un hermano dijo, no, pastor, es que no me bautizaron bien. No, él pensaba que porque se había apartado ya eso no valía. No, el bautismo es una sola vez, por eso es que hay que decidir bien. De modo de que este es un acto de obediencia que nosotros debemos tomarlo con mucha seriedad. Si se apartó del camino, usted debe pedir perdón a Dios. Si lo hace sinceramente, Dios lo restaurará. No hace falta que se vuelva a bautizar. Entonces, por ahí como que aclaramos, ¿cierto? Si tú ya te bautizaste, muy bien, pero ahora, si se bautizó sin saber lo que hacía, es decir, sin haberse arrepentido y sin creer en Jesucristo, usted necesita bautizarse de nuevo. Lo que hizo antes fue solo mojarse nada más. ¿Qué significa esto? Un hermano en una oportunidad nos contó de que él había ido a un paseo. Él era un niño, ¿no? Y su tía lo había invitado a un paseo. Y él en ese paseo estuvo muy contento porque era un campo y por ahí había un río y empezó a ver que la gente se estaba bautizando. Y su tía le dijo, métete a la cola, métete a la cola. Él se metió a la cola pensando que le iban a dar algo y total era la cola del bautismo y lo bautizaron sin querer. Él se dio cuenta que ya estaba delante y fue, lo metieron al río y lo levantaron. Y él me preguntó, pastor, ¿eso vale? Porque yo ni entendí nada. Le digo, mira, eso no vale ni acá ni en ningún país porque el bautismo tú tienes que entenderlo. Tú tienes que comprenderlo. A ti te obligaron a hacer eso, de modo de que esto no es. Tienes que volverte a bautizar conociendo y entendiendo lo que significa. Ahora, si fue bautizado de bebé, de nada le sirvió. Es importante que nos demos cuenta que el bautismo debe ser un acto consciente, producto del deseo de obedecer a Jesucristo, a quien ha reconocido como su Salvador y Señor. ¿Qué significa esto? La mayoría de personas, sus padres lo bautizan de bebé, ¿no es cierto? Entonces, ese bautismo vale, no vale porque no entendimos, ni nos acordamos. Nosotros debemos comprender todos los bautismos que la Biblia presenta. Las personas entendieron el significado del bautismo. Las personas comprendieron. Entonces, si nos bautizamos de bebé, no es algo que la palabra de Dios dice está bien. Tenemos que volver a hacer. Ahora, ¿puede el bautismo salvar? Definitivamente no. Lo único que puede salvar es Jesucristo. Ya Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el bautismo no salva. Los salvos se bautizan por obediencia a la orden de Jesús que dijo que debemos bautizarnos en su nombre. Yo no necesito bautizarme para ser salvo. Yo soy salvo y por eso me bautizo. Yo soy cristiano, por eso me bautizo, porque es un acto de obediencia. Es una demostración pública de que yo soy un seguidor de Jesús. El ladrón de la cruz, por ejemplo, miren, él creyó en Jesucristo y él lo llevó al cielo ese mismo día. Ese ladrón no pudo pasar por las aguas del bautismo. ¿Se acuerdan? El ladrón de la cruz, el de la izquierda, se burlaba y le decía, bájate y bájanos a nosotros. Mientras el de la derecha le decía al otro, tú no tienes temor de quién estás hablando. Nosotros justamente estamos muriendo por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero él qué mal hizo. Y este ladrón se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese ladrón, a partir de ese momento, se convirtió en un hijo de Dios. Y él murió sin bautizarse, pero se fue al paraíso. De modo de que el bautizo no es para que vayas al cielo, no es la puerta para agradar a Dios. Sí es un mandato, pero no está dentro de lo que son los requisitos para la salvación. Solo Cristo salva. Entonces el bautismo es un acto de obediencia como lo es
no mentir, como lo es el hecho de leer la Biblia que Dios nos manda a leer. Es un acto de obediencia. Ahora, las aguas de bautismo no tienen poder sanador o curativo. Solamente la fe en Jesucristo es la que sana y salva. Una vez fuimos a bautizar al río, un grupo de hermanos, y una persona se acercó y me dijo: pastor, pero esa agua está muy turbia. Esa agua no me va a limpiar mis pecados, está bien cochina ese agua. Miren, en su mente él estaba pensando de que cuando se bautizaba sus pecados, el río se iba a llevar sus pecados, ¿no? Y a veces se cree así, y eso no es así. O sea, él estaba preocupado porque el agua del río, bueno, acá en Manchay ustedes saben, el agua del río no es cristalino, pues, y cuando está cristalino uno se mete y empieza a enturbiarse, ¿no? Por eso siempre elegimos una poza grandecita para hacerlo. Sé que ahora no permiten por cuestiones sanitarias ir a bautizar, pero hay que capacitarse de todas maneras. Entonces, el bautismo no tiene poder sanador. Uno se bautiza porque uno ha entendido que es un mandato y en obediencia uno lo hace. ¿Puede el bautismo salvar? ¿Qué dice Hechos 4:2? Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la única forma de obtener la salvación es Cristo. El bautismo es una evidencia externa de que yo le quiero obedecer al Señor. Es un símbolo. Es como cuando usted va a una casa y en la casa de pronto encuentra una torta. ¿Usted qué pregunta? ¿De quién fue el cumpleaños? ¿No? Porque la torta es un símbolo de que alguien cumplió años ahí. El bautismo es igual. El bautismo es un símbolo de que usted ha decidido seguir a Cristo. No implica salvación. No hace que seas más santo. Ahora, si yo me bautizo, ¿qué beneficios y qué responsabilidades tengo en la iglesia al bautizar? Ahora, esto sí es importante porque el bautismo es parte de los requisitos en varias áreas de nuestra iglesia para servir. ¿Qué es lo que sucede cuando te bautizas? Pues recibes cobertura espiritual y siempre habrá alguien para ayudarte y confortar. Normalmente cuando nosotros nos bautizamos o bautizamos a alguien, le damos una carta de bienvenida a la Alianza Cristiana y Misionera y le damos un certificado de bautismo para que recuerde que ese día tomó la decisión de bautizarse. Entonces, hay una persona que urge ya de consejero, consejera, para cualquier detalle que tenga inmediatamente se le puede atender. En realidad se atiende a todos, pero ya como bautizado eres parte ya de la institución que tenemos como Alianza Cristiana y Misionera. También el bautismo te permite participar de la cena del Señor. Puedes participar del pan y de la copa. Es decir, personas que no se han bautizado no les permitimos participar de la cena del Señor. Siempre cuando tenemos Santa Cena decimos, por favor, aquellos que no se han bautizado, absténgase de la cena del Señor porque esto es solamente para los que se han bautizado. Ahora lo hacemos por Zoom, pero en el Zoom están hermanos que sí se han bautizado y que nosotros hemos visto que se han bautizado. Entonces, ellos participan de la Santa Cena cada segundo domingo de cada mes. Entonces, uno de los beneficios del bautismo es que participas de la cena del Señor. Y otro es que tú puedes servir a Dios con los dones que el Señor te ha dado. Hay áreas en nuestra iglesia que como requisito es que tú seas bautizado, bautizada para poder servir, porque eso demuestra compromiso con Cristo. El bautizarse significa de que tú te has comprometido a algo más, que has obedecido en el mandato que Jesús dejó a los discípulos. Ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo. Es un mandato de Jesús, no es una opción. No es que si tú lo quieres o no, es un mandato. Entonces, que esta lección, mi hermano, de multiplicación y bautismo, nos desafía a tomar decisiones. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante, hermanos. ¿Qué es lo que les ha desafiado este curso? Adelante. ¿Quién se anima a hablar? Por favor, adelante. Siempre sabemos que hay un silencio al principio, así que vamos a dejar que haya silencio, pero inmediatamente interviene. A ver. Si alguien te pregunta, ¿qué te impide bautizarte? ¿Qué le dirías? ¿Hay algo que te impide? A ver, voluntariamente, ¿ya? Eladio, a ver, voluntariamente, ya. A ver, Eladio, ¿qué impide bautizarte? A ver, compártenos, por favor. Buenas tardes, pastor. Buenas Feliz tardes. día, pastor. A mí, no, o sea, no, nada me impide bautizarme, sino el hecho es que, como usted bien lo dijo, es como un símbolo de obediencia
más que todo es obediencia al Señor y más que todo es que nosotros lo manifestamos públicamente y seguir los pasos del Señor, porque no solamente brinda vida eterna, sino también va a formar ese diamante en bruto en una piedra preciosa para sacar lo mejor de ti. Y los talentos que el Señor nos da los vamos a mostrar en diferentes áreas de la iglesia. Eso es todo, pastor. Sí, gracias, cierto, cierto. Hay nada que impide. Entonces, a ver, hermana Marilena, ¿de qué forma le animarías a una hermana que esté en dudas de bautizarse? A ver, interviene, a ver, o a un hermano, ¿cómo lo animarías? ¿Qué le dirías para que se bautice? Buenas noches, Pastor Elías. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Le animaría a que piensa de Dios, ¿no? Porque dé testimonio de lo que el Señor ha comenzado, una nueva obra en ella, que es una nueva vida en Cristo, y que lo haga para poder también participar en lo que es la Santa Cena, servicio al Señor. Y bueno, le diría, ánimo, hermana, hágalo en el nombre de Jesús. Así, le animaría, pastora, que lo haga, ¿no? Excelente. Sí, sí, gracias, gracias. ¿Qué nos puede decir Jacqueline? ¿Qué nos puede decir del bautismo, hermana? Adelante. Hermanos, buenas tardes, pastor, buenas tardes. Bueno, yo, bueno, en realidad el bautizo creo que es algo muy importante, porque así nosotros de una u otra forma hacemos el cimiento, el pacto con el Señor, de verdad, porque ya el Señor nos reconoce como, bueno, aunque nos reconoce como hijos, pero con el bautizo nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, y que el Señor, y servirle al Señor, porque ya somos parte de Él. Y como dice el hermano, los talentos que nosotros tenemos, lo vamos a entregar al Señor, porque para eso nos dio el Señor. Esos talentos es porque nos dio para que en algún momento nosotros podamos servirle a Él y podemos ser parte de su promesa que somos nosotros. Y bueno, un poco, antes dudaba un poco porque en algún momento yo he escuchado, no en la iglesia, sino en otro lado quizás decían, no te puedo bautizar porque tú, bueno, yo no me casé, soy conviviente, y me decían, no, porque después de bautizarte seguirías pecando porque estás en fornicación, eso es lo que me decían. Entonces yo dudaba, o sea, ¿será verdad? ¿Cómo será? Pero un día escuché la prédica de usted, de cómo era el bautizo, y que pues que la salvación es para uno propio, no somos de dos, sino cada uno. Ahí recién dije, no, bueno, si es así, ¿por qué yo no? Y otro, porque bueno, y yo me bauticé, a mí me bautizaron cuando tenía 3 meses, pero en la religión católica mi mamá me bautizó, y yo no me acuerdo, dice, hubo fiesta, me hicieron mi bautizo, mi comida, todo, pero no me acuerdo nada. Y bueno, para mi mamá, y quizás para mi papá es un poquito difícil que ellos entiendan, ¿no? ¿Por qué te vas a bautizar si tú eres bautizada? ¿Y tus hijos cuándo se van a bautizar? Porque ninguno de mis hijos son bautizados. Entonces mi mamá y mi hija tiene ya 12 años, va a cumplir 12, mi hijito tiene 7 años, va a cumplir 7, y mi hijito tiene 4, ¿no? Me dice, ¿por qué no lo bautizas, no? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Ya estás esperando. Entonces yo le digo, yo estoy esperando la dirección del Señor, le digo a mi mamá, para no poner ahí entre discusión con ella. Pero ahora digo, ahora entiendo, ¿no? Quizás el Señor me abrió los ojos, me abrió la mente y me dijo, no, pues, ¿qué estás esperando, no? Ya, ¿cuánto tiempo? Pues si no, ¿cuánto tiempo ya necesitas? Eso es mi aporte. Gracias, pastor, gracias, hermanos. Gracias, cierto, cierto. A veces la fuerza de la costumbre como que presiona para que nosotros hagamos cosas que realmente no es trascendente, ¿no? A varias veces cuando nosotros tenemos hogar cristiano nos dicen, mira, el duende se va a llevar a tu hijo si no lo bautizas, ¿no? Lo van a ojear, tantas cosas que nos metan a la cabeza que al final son cosas pues que no es verdad. Al contrario, no es la oración la que protege a nuestros hijos, es la presencia de Dios que protege a nuestros hijos. Y en algún momento ellos van a tomar su decisión también, ¿no? Y al decidir, ellos van a hacerlo voluntariamente. Si no, en algún momento van a decir, sí, ¿por qué te bautizas? Es que mi mamá me obligó, es que mi papá me obligó. No, es una decisión personal basada en su propio conocimiento y su propio criterio. ¿Está bien?
Hermana Livia, qué nos puede decir? ¿Qué parte de la lección le ha llegado a su corazón o nos puede compartir algo? Adelante, por favor. Bueno, pastor, lo que yo también más o menos, ¿aló? Sí, sí se le escucha. Yeah. Bueno, pastor, yo también más o menos como la hermana Jacqueline pienso, porque yo también convivo. También muchas veces me han dicho que creo que estás, convives, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no, por qué estás viviendo así? Pero realmente ahora más o menos que estoy entendiendo que no es para cada uno, ¿no? Y yo realmente estoy un poco más tranquila porque yo dije, estoy pecando, ¿no? Estoy pecando y ahora que yo estoy decidida ya bautizarme, por eso estoy muy interesada y quiero cambiar mi vida, ¿no? Quiero ser diferente y quizás mi familia, yo soy la única que estoy atrás de este estudio y quizás yo empiezo y atrás me sigue mi familia, ¿no? Mi esposo, mi hijo y así, ¿no? Porque uno cambia, uno puede ser mi esposo, puede ser yo y así sucesivamente, ¿no? Y eso realmente yo estoy muy, muy, muy contenta, muy feliz y quiero seguir aprendiendo más de ustedes, pastor. Gracias, gracias, hermana. Y es cierto, hermano, porque nosotros debemos un poco dejar a un lado las creencias como denominación y mirar lo que dice la Biblia, ¿no? Miren, 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora Pablo dice, no son santos, es decir, no es que sean santos que no tengan pecado, sino de que, ¿qué pasa si una esposa es creyente y su marido nunca se va a entregar a Cristo? Ella quiere obedecer al Señor, no le va a impedir pues eso a ella nunca bautizarse, que es un paso de obediencia. Definitivamente hay que orar para poder restaurar nuestra relación, hay que orar para poder en algún momento los dos consagrar su matrimonio, que haya una reconciliación, una boda, que realmente haya un pacto como la Biblia nos enseña, pero a veces no se puede dar porque uno es incrédulo y el otro sí. Y conocemos hermanas que años sus esposos no se entregan a Cristo. Eso no significa que no van a poder servir, no van a poder hacer cosas para el Señor. La salvación es personal, pero tenemos que estar orando para que ellos en algún momento puedan conocer al Señor. En la iglesia tenemos testimonios de así que llegó la hermana primero, luego el esposo, y luego el esposo se animó a casarse. De la nada se animó a casarse y ella se sorprendió. Y eso lo hace el Señor. Y eso uno lo tiene que poner en la mano del Señor. Pero el bautismo sí es un acto de obediencia que implica una decisión personal, ¿no? Ever, ¿qué nos puede decir? Adelante, por favor, algún comentario. Buenas tardes, pastor. Como dice el hermano Ignacio, ¿no? El bautismo es una obediencia. Es una obediencia y poner en práctica, ¿no? Para que también Dios agrade, ¿no? De todo, de su palabra y de la obediencia. Siempre a veces hay personas que no se quieren bautizar porque a veces piensan que van a poder caer en pecado, cometer mismos errores. Y ese es el temor, ¿no? Que no, ¿para qué me voy a bautizar si voy a seguir en fornicación, en adulterio, mintiendo, haciendo cosas malas? Pero como dice la Biblia, ¿no? El justo 7 veces cae y se vuelve a levantarse. Y el bautismo es, como usted lo dice y le manda el labio, un acto de obediencia hacia la palabra de Dios, cumplirlo. Y estar siempre, ¿no? Firme en el bautismo, aunque caemos, pero hay que levantarnos, ¿no? El bautismo es un perdón para el perdón de pecados. Y después ya viene ¿no? el segundo bautismo, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El poder, ¿no? Ya que es lleno del Espíritu Santo. Pero sobre todo está en la obediencia y poner en práctica la palabra de Dios. Y no tener miedo en nada. Aunque el diablo coja, ¿no? ¿Para qué te vas a bautizar si vas a cometer o siendo peor que antes? Y ese es el temor de muchas personas, ¿no? No, ¿para qué voy a casarme, no? Pero ¿para qué voy a bautizar? Siempre, yo también estoy, como dicen las hermanas, hermanos, yo también estoy conviviendo.
¿no? Soy conviviente y también no anhelo casarme, ¿no? Como dice el proverbio, que hay esposa, hay el bien y alcanzar las benevolencias de Jehová. El bautismo, yo sé más o menos hasta donde yo conozco, ¿no? El bautismo va también junto con el casamiento, ¿no? Para también agradar en todo a Dios. Ese sería mi... Sí. Gracias. La palabra. Sí, gracias. No, gracias, más bien, sí, es cierto. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a bautizar? ¿Para qué te vas a bautizar si vas a pecar? Es como decir, ¿para qué voy a comer si voy a tener hambre de nuevo, no? Ah, no como, pues. ¿Para qué? Si mañana voy a tener hambre, entonces no como, no es así, ¿no? Te traen el desayuno y dicen, no, ¿para qué voy a desayunar? Después me va a dar hambre. No, tú tienes que desayunar ya, o sea, y uno pues sabe que, no sé si les ha ocurrido, pero a veces cuando uno se ha sentado en esas sillas delgaditas, blancas, y te has caído, la siguiente vez tú lo tocas bien, porque ya no te vuelves a caer, ya, te caes una sola vez, ya no, ya te da miedo y pides 2 sillas y pones 2 sillas porque sabes que no te aguanta. El cristiano es así, hermano, el cristiano cae una sola vez, la segunda vez ya se cuida, ya se cae 2 veces, ya pues ya algo le falta, en un tornillo quizás, ¿no? Un creyente no puede caer en el mismo pecado siempre, ya el creyente tiene que levantarse, tiene que seguir adelante, porque tiene todo el poder de la sangre de Cristo. Pero bueno, el desafío está, hermanos, ¿no? El desafío está en que todo tiene su tiempo. Y quizá esta clase deberíamos terminarlo como siempre lo hemos hecho, luego una entrevista, luego les enseñamos lo que vamos a hacer en el bautismo, pero ahorita vamos a tener que esperar hasta que se den las condiciones para que si alguno de ustedes se anima para bautizarse, bien, ¿no es cierto?, se bautice, pero ya conocen todo lo que implica el bautismo. Y qué bueno es conocer y prepararse, uno lo disfruta más, porque uno lo hace ya con convicción, ¿no? Hola, Benjamín, pasó tu hijo Benjamín por ahí. Uno lo hace ya con mayor deseo. Entonces, esta verdad queda en ustedes, hermanos. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de la mayordomía, vamos a estar aprendiendo acerca de cómo yo debo administrar mi tiempo, cómo debo administrar mi vida y cómo debo administrar mis ingresos. ¿Está bien? Entonces, la próxima semana nos volvemos ya para la última clase y quizá ahí tenemos un tiempito un poquito más para poder compartir y dar testimonio. Normalmente terminaríamos con una coinonía, traemos gaseosa, galleta, pancito y terminamos bonito, pero ahora, hermano, por foto nomás, pues mandaremos fotos nada más, ¿no? Así nomás lo haremos, pero tendremos un tiempito para compartir algunas cosas que hemos pasado en este culto, está bien, este curso, perdón. Entonces, vamos a orar para terminar y que sea el Señor, hermano, siguiendo su bendición con ustedes. ¿Ya? Padre, gracias por ese tiempo, gracias por mis hermanos, bendíceles, permite que cada palabra tuya pueda hacerse realidad en sus vidas y que a su tiempo puedan regularizar sus vidas, puedan hacer cambios, Señor, que te sigan honrando a ti. Cuídales, protégeles y que nadie, Señor, pueda robarles el gozo de su salvación. Como dice tu palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que justifica? Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.